Hoy hablaremos acerca de las afectaciones de las drogas en las emociones. Existen más de 40 millones de sustancias distintas, pero solamente las drogas de abuso alteran drásticamente el estado emocional, generando la necesidad de autoadministrarla. Esto es en consecuencia de la actuación de las drogas en las diversas estructuras del sistema límbico, el cual está formado por distintas áreas cerebrales que contribuyen a formar el rompecabezas en el que ejercen su acción las drogas de abuso. Estas inducen profundos cambios emocionales, como el deseo compulsivo de consumirla, la pérdida del control del límite de la toma y el estado emocional crecientemente aversivo. Con prácticas llamadas a doble ciego, se pudo comprobar que las drogas tienen propiedades reforzadoras. Esto se comprobó cuando los individuos las elegían en vez de los placebos, mostrando así su influencia en la elección, ya que, de forma subjetiva, generó emociones agradables y placenteras en los sujetos, haciéndolos aprender qué sensaciones genera y ocasionando el querer repetirlas. El sistema límbico es un grupo de estructuras cerebrales relacionadas funcionalmente entre sí, que están implicadas en la conducta emocional y motivacional. De acuerdo a los primeros trabajos de James Papez y Paul MacLean, establecieron que los componentes corticales y subcorticales eran los responsables del procesamiento de la información emocional. Estos dos autores establecieron tres estructuras principalmente. La primera de ellas es el telencéfalo, recordando que su principal función es la coordinación de conductas esenciales, vinculadas al mantenimiento de la especie, regula la liberación de hormonas de la hipófisis, mantiene la temperatura corporal y organiza las conductas. La segunda estructura fue el diencéfalo. Esta es la estructura que recibe la información de muchos sentidos distintos, integrándola para formar un solo mensaje. La tercera estructura fue el tronco del encéfalo, que está formado por el mesencéfalo, puente troncoencefálico y el bulbo raquídeo. Es la mayor ruta de comunicación del cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Dentro de esta se incluye el área tegmental ventral, la substancia gris periacueductal, el núcleo interpendicular y los núcleos dorsales del rafe. El sistema límbico está implicado en el control de las conductas emocionales y motivales. Este sistema participa en el control y el mantenimiento del medio interno a través de los sistemas nerviosos autónomo y endocrino. Todos los organismos han desarrollado mecanismos de adaptación ante cualquier cambio significativo del entorno, interno o externo. En los mamíferos se desarrolla en el eje límbico hipotalámico hipofisario adrenal, situada en las neuronas parvocelulares mediales hipotalámicas del núcleo paraventricular. Estas neuronas sintetizan la hormona liberadora de la corticotropina y la vasopresina, proyectándose a la activación hacia la eminencia media. El sistema límbico cumple un papel fundamental en las adicciones, ya que está comprobado que las drogas, al ser un refuerzo positivo, activan el circuito cerebral de las recompensas, y esto está fuertemente ligado a la generación de dependencia a las drogas, porque el cerebro buscará activar nuevamente este circuito. El circuito de las recompensas abarca la mayor parte del sistema límbico, en especial el asta anterior y el hipotálamo lateral. Se ha demostrado que el sistema dopaminérgico y sus conexiones como la amígdala están involucrados en la sensación placentera y motivacional que lleva el consumo repetitivo de drogas. La dopamina actúa como un filtro para las señales nerviosas en el sistema límbico, dando significado emocional a los estímulos asociados con la recompensa y contribuyendo a la formación de hábitos de consumo. La activación dopaminérgica permite asociar estímulos con sensaciones placenteras, lo que se conoce como incentivación sobresaliente. Alterar el circuito dopaminérgico puede influir en el condicionamiento y el desarrollo de la adicción. Mediante estudios con roedores que recibieron una administración de cocaína, se observó que diferentes grupos de neuronas en el núcleo accumbens se activan en respuesta a estímulos relacionados con la droga. Algunas neuronas se activan antes de la administración, otros cambian su patrón de activación y un tercer grupo se activa antes y después de la administración, dependiendo del estímulo sensorial. Estos hallazgos sugieren que el núcleo accumbens podría
medía respuestas condicionadas y deseos intensos de consumir cocaína en humanos. Varias estructuras cerebrales como el circuito de la amígdala y el sistema endocanívico participan en los efectos motivacionales y emocionales de las drogas de abuso, como los opiáceos secos y los cannabinoides. Estos hallazgos sugieren que el sistema endocannabinoide podría desempeñar un papel en la adaptación neuronal responsable de la dependencia y las consecuencias emocionales del consumo crónico de drogas de abuso. Existe el convencimiento de que la transición entre el consumo ocasional o esporádico y la dependencia está delimitada por una sensación progresivamente aversiva, haciéndose más marcada a medida que la tolerancia merma los efectos agudos de la droga y remarca la dependencia. Este sobreviene toda vez que los niveles plasmáticos de la droga caen vertiginosamente o es inducido por un fármaco antagonista, donde la droga de abuso actúa primariamente. Debido a ello, suele tener un cortejo sintomatológico en el que predomina un estado intensamente aversivo, consecuencia de la neuroadaptación de los sistemas neuronales que afectan las drogas. Dentro del estado aversivo se asocian otros estímulos condicionados provocando la aparición de señales internas premonitoras. La progresiva aversión va conduciendo a la búsqueda de la droga, con motivación cada vez más angustiosa o incontrolada, que define el estado adictivo y la pérdida del control en la toma de la droga. En la adicción, la amígdala cerebral representa una estructura íntimamente implicada en la expresión de las consecuencias afectivas, recordando que la amígdala es una estructura en forma de almendra, responsable de la formación y el control de las emociones, especialmente miedo y satisfacción. Este fenómeno se ha constatado en múltiples drogas de abuso. Existen elementos neuronales que participan en los cambios emocionales y motivacionales del estado adictivo provocado por la neuroadaptación celular y molecular. Son la causa de una prolongada neuroadaptación que producen cambios en la administración crónica que son factores de la vulnerabilidad que contribuyen al incremento de los efectos adictivos de otras drogas y a la formación de un hábito tóxico. Estas modificaciones son en causa, en primer lugar, a desequilibrio de la regulación del sistema mesolímbico cortical que observados por registros electrofisiológicos y neuroquímicos se ha podido observar la disminución de la liberación de dopamina en el núcleo de accumbens. En segundo lugar, existen características neurobiológicas comunes entre la formación de hábitos por las drogas y la capacidad de secreción. En ambos casos se elevan los niveles de glucocorticoides por la administración aguda y por el síndrome de abstinencia. Estos glucocorticoides tienen receptores específicos en varios puntos claves del sistema límbico. Estos receptores sirven de puente común entre los desafíos ambientales, los mecanismos genómicos de la plasticidad neuronal y la neuroadaptación de los otros señalizadores celulares. La secreción de glucocorticoides se produce en respuesta a múltiples estímulos como por ejemplo el inicio y el mantenimiento del estrés, el consumo de drogas, el síndrome de abstinencia y algunos trastornos neuropsiquiátricos. La interacción entre los glucocorticoides y la dopamina es esencial para que ésta posea propiedades reforzadoras. Por último, la confluencia entre los sistemas opioide y canábico, ambos participantes en los mecanismos responsables de la neuroadaptación, pueden representar un factor clave en el estado adictivo. En una demostración neurohistoquímica y comportamental, se habló de que el sistema endocanábico está presente en la adicción de los opiáceos y que ambos sistemas pueden influenciarse por la colocalización de los receptores y CB1 en la amígdala central, los cuales podrían indicar mecanismos convergentes en la vulnerabilidad del sistema cerebral, implicando en los efectos emocionales de las drogas.